Biblioteca erudita, libros de gran valor y conocimiento. Hola, bienvenidos a Biblioteca Erudita. Hoy vamos a hablar de un libro que seguramente te hará reflexionar mucho, La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han. Este libro nos ayuda a entender cómo la sociedad moderna nos ha empujado a un estado de agotamiento constante, donde la presión por ser siempre productivos y eficientes afecta nuestra salud mental. Byung-Chul Han nos invita a repensar nuestras vidas, cómo nos relacionamos con el trabajo, la autoexigencia y el descanso. En este video vamos a explorar los puntos clave del libro y desglosar cada uno de los capítulos para que te lleves una idea clara de lo que el autor quiere transmitir. Nos adentraremos en temas como la autoexplotación, la fatiga emocional y cómo podemos encontrar un equilibrio en un mundo que siempre nos pide más. Así que, quédate hasta el final, porque este es un tema que nos afecta a todos en algún nivel. Vamos a empezar ahora con los primeros conceptos del libro. En el siglo XXI, las enfermedades más comunes no son bacterianas ni virales, sino neuronales. Trastornos como la depresión, el síndrome de burnout o el TRA reflejan una sobrecarga de positividad, no una lucha contra un otro externo como en las eras anteriores. En el pasado, la sociedad funcionaba bajo un paradigma inmunológico, donde la clave era protegerse de lo extranjero, de lo diferente, similar a la dinámica de la Guerra Fría. Todo lo ajeno era visto como una amenaza y había que eliminarlo. Sin embargo, la globalización ha borrado estas fronteras. Ya no vivimos en una época de defensa contra lo otro, la diferencia ha sido absorbida y transformada en algo consumible, como lo exótico que disfruta el turista. Ahora, el problema no viene de lo ajeno o lo negativo, sino de un exceso de lo mismo, de la saturación de positividad. Este exceso produce nuevas formas de violencia que no son virales ni inmunológicas, sino neuronales. Estas enfermedades neuronales no provienen de un agente externo que invade, sino de una sobrecarga interna. La sociedad de hoy, permisiva y pacífica, genera su propia violencia desde dentro, lo que provoca agotamiento y colapsos mentales. Este tipo de violencia no se combate con defensas inmunológicas porque no es una amenaza externa, sino una saturación de lo mismo que sobrecalienta al individuo. La sociedad actual ya no se define por la disciplina, como la describía Foucault con prisiones, fábricas o hospitales, sino por un enfoque en el logro. Ahora, vivimos en una sociedad del rendimiento, donde las personas no son sujetas a obedecer, sino emprendedores de sí mismas. Este cambio trae consigo un exceso de positividad. El enfoque no es en lo que no se debe hacer, sino en lo que se puede hacer, con el mantra de sí, podemos. Esta transición ha hecho que los problemas de la sociedad también cambien. Antes, el sistema disciplinario producía locos y criminales, ahora, la sociedad del rendimiento genera depresivos y fracasados. La presión para rendir, para lograr más y mejor, provoca agotamiento y burnout. Ya no es cuestión de normas que debemos seguir, sino de proyectos que tenemos que emprender constantemente. La libertad que parecía venir con la desaparición de la dominación externa se convierte en una forma de autoexplotación. El sujeto de logro trabaja sin que nadie se lo imponga, pero esto solo intensifica la presión. Nos hemos convertido en nuestros propios explotadores, y la frontera entre víctima y verdugo se difumina. Esta dinámica lleva a una fatiga creativa y a un agotamiento generalizado, donde el no poder más genera un ciclo de autoagresión y reproche. La sociedad moderna está saturada de estímulos e información, lo que dispersa nuestra atención y fragmenta la percepción. El multitasking, tan común hoy, no representa un avance, sino una regresión a un estado animal, donde la atención se divide por supervivencia. En lugar de permitirnos sumergirnos profundamente en las cosas, como ocurre con la atención contemplativa, nos empuja hacia una vigilancia superficial. Esta dispersión nos aleja de la creatividad, que florece en momentos de profunda atención y quietud, donde incluso el aburrimiento tiene un papel crucial. El aburrimiento profundo es esencial para la creación, ya que ofrece la pausa necesaria para que surjan nuevas ideas. Walter Benjamin lo describía como un pájaro de sueño que empolla el huevo de la experiencia, sugiriendo que, en ese estado de calma, se teje el mundo interior. Sin embargo,
Esta capacidad de contemplación se está perdiendo en nuestra sociedad hiperactiva, donde la tranquilidad ha sido reemplazada por la prisa. Esta hiperactividad no genera nada nuevo, solo acelera lo que ya existe. La verdadera innovación, como pasar de caminar a bailar, ocurre cuando se permite que el aburrimiento impulse un cambio cualitativo en nuestras acciones. Esto requiere una atención profunda, similar a la que tenían artistas como Cézanne, que podía ver más allá de lo superficial al observar su entorno con calma y concentración. Sin esta capacidad de contemplación, la vida se convierte en una hiperactividad agotadora, alejándonos de la belleza y el asombro que solo se revelan con una mirada tranquila y atenta. La vida contemplativa requiere aprender a ver de una manera profunda y paciente. Nietzsche menciona que la educación debe enseñarnos a ver, pensar y hablar, destacando la importancia de entrenar nuestros ojos para contemplar con calma y no reaccionar de inmediato a los estímulos. Esta capacidad de retrasar la respuesta es esencial para resistir la sobreestimulación moderna, que solo genera hiperactividad y agotamiento mental. La contemplación no es pasividad, sino una forma de acción soberana, capaz de decir no a los estímulos invasivos. Vivimos en una sociedad pobre en pausas e interrupciones, donde la aceleración constante elimina los momentos intermedios necesarios para reflexionar. Sin interrupciones, la actividad se convierte en algo mecánico, similar a una máquina que nunca se detiene. Incluso emociones como la ira, que requieren tiempo y pausa, se están perdiendo en esta sociedad apresurada, donde la irritación superficial ha reemplazado a la verdadera furia transformadora. Además, la creciente positivización del mundo elimina sentimientos negativos como el duelo o el miedo profundo, los cuales son necesarios para un pensamiento profundo. Sin la capacidad de decir no, de detenerse, el pensamiento se convierte en un mero cálculo, como el de una máquina. La capacidad negativa, como no hacer algo o no percibir algo, es esencial para evitar la hiperactividad y la dispersión de la atención. Sin esta negatividad, la vida se convierte en una cadena interminable de acciones y estímulos que solo nos llevan al agotamiento. El cuento de Asterisco Bartleby, el escribiente asterisco de Melville, refleja un mundo laboral deshumanizado, lleno de monotonía y falta de vida. Bartleby no representa un ser con potencia creativa, como sugieren algunas interpretaciones filosóficas, sino un sujeto atrapado en la inercia de la sociedad disciplinaria. Su famosa frase "preferiría no hacerlo" no es un acto de resistencia activa, sino una muestra de apatía y agotamiento. En su entorno laboral, donde la oficina es descrita como opresiva y oscura, todos los personajes sufren patologías relacionadas con la hiperactividad o el colapso emocional. Mientras que Bartleby cae en una inmovilidad neurasténica, sus compañeros están atrapados en un ciclo de trabajo repetitivo, sin espacio para la creatividad o la iniciativa personal. A diferencia del individuo deprimido de la sociedad moderna del rendimiento, Bartleby no enfrenta el imperativo de ser su propio proyecto, sino que sufre bajo la monotonía y la falta de posibilidades en un mundo gobernado por muros. La interpretación metafísica que ve a Bartleby como un ser de potencial puro ignora el contexto real de la historia, que es más bien una historia de agotamiento que de creación o resistencia. Bartleby no rechaza activamente su entorno, simplemente se desmorona en él, y su final en la prisión, conocido como Las Tumbas, refuerza la idea de un mundo sin esperanza, donde incluso el pequeño brote de vida que aparece subraya la omnipresencia de la muerte. La sociedad moderna, centrada en el logro y la actividad constante, está evolucionando hacia una sociedad de cansancio. Esta sobrecarga de positividad, de rendimiento sin fin, lleva a un cansancio profundo y solitario que separa a las personas y las aísla. En contraste, Peter Handke describe otro tipo de cansancio, uno más reconciliador y comunitario, que no destruye, sino que abre espacio para el mundo y para el nosotros. Este cansancio profundo invita a la calma, a la serenidad, permitiendo una conexión más íntima con el entorno y con los demás, lejos de la presión de la productividad. Mientras que el cansancio solitario destruye la cercanía y el lenguaje, el cansancio profundo crea una especie de comunión, donde la identidad se disuelve y el yo se vuelve más pequeño, haciendo lugar para el mundo y los otros. Esta forma de cansancio no es un signo de agotamiento, sino una fuente de inspiración y rejuvenecimiento. En este estado de cansancio,
Todo parece extraordinario, lleno de formas lentas y rítmicas que el acelerado ritmo moderno no permite ver. Anke plantea que esta fatiga profunda podría fundar una nueva comunidad, una sociedad del cansancio, donde las personas se unen no por parentesco o función, sino por una afinidad en la quietud y la paz que ofrece este tipo de cansancio compartido. Si estás disfrutando este video, no olvides darle like. Eso nos ayuda mucho a seguir creando contenido para ti. También, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a Biblioteca Erudita y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos resúmenes y análisis. Gracias por tu apoyo. Seguimos. Serenidad, una vida de no hacer que permitiría un respiro en el mundo acelerado actual. La sociedad contemporánea, centrada en el logro, se ha transformado en una sociedad de autoexplotación, donde el individuo se ve atrapado en una dinámica de rendimiento continuo que conduce a la fatiga y el agotamiento. En esta sociedad, el sujeto ya no actúa por obediencia a mandatos externos, como en la sociedad disciplinaria, sino que se autoimpone la necesidad de rendir, creyendo que es libre. Sin embargo, esta aparente libertad se convierte en una forma de violencia interna, donde el individuo se explota a sí mismo hasta el agotamiento, reflejado en trastornos como el burnout y la depresión. A diferencia del sujeto de la sociedad disciplinaria, que estaba regido por la negación y la represión, el sujeto del logro moderno es positivo y afirmativo, lo que lo lleva a una saturación de posibilidades y a una incapacidad para decir no. Esta falta de límites y la obsesión por el rendimiento hacen que el individuo se agote en una competencia consigo mismo, en un ciclo de autoagresión. La falta de una instancia externa que gratifique o valore su esfuerzo provoca una crisis de satisfacción que agrava el estado de agotamiento. La depresión en esta sociedad no surge de un conflicto interno reprimido, como en el psicoanálisis freudiano, sino de una autoexplotación constante que lleva al colapso psíquico. En lugar de enfrentar una represión externa, el sujeto se encuentra luchando contra sí mismo, incapaz de desconectarse de su propio imperativo de rendir. Este agotamiento no es causado por prohibiciones, sino por una libertad que ha derivado en compulsión.